Bueno, cordial saludo a todos los estudiantes del Centro de Sistemas de Antioquia, programa Mercadeo y Ventas. Le damos la bienvenida a todos ustedes a esta sesión virtual que corresponde a la lección número 2, la guía de aprendizaje, atención y servicio al cliente. De acuerdo a la ruta de aprendizaje, de acuerdo al cronograma de actividades, en la lección 2 estamos estudiando al individuo como un componente fundamental, el elemento donde se considera que se están generando todos los inconvenientes en la empresa a partir de esa persona, y cuáles son esos factores internos o externos que pueden perjudicar o beneficiar a ese individuo que hace parte de un equipo de trabajo y que hace parte de una sociedad. Entonces, vamos a compartir en pantalla la primera parte. La va a desarrollar el equipo de Aura Lora, de la jornada de 1:30 de la tarde a 4 los días sábados, y la segunda parte la va a desarrollar el equipo de Camila Morales, del horario de 7 de la mañana a 9:30. Así está programada, ya ellos se encuentran en sala y vamos a compartir en pantalla. Ustedes deben tomar nota, por favor, tomen nota de los temas que se van a compartir, que se van a socializar, los cuales van incluidos en el cuestionario que se aplicará en la tercera lección. Vamos a empezar con la exposición con el equipo de Aura Lora, Yubeli Aguilar, Luisa Benítez, Jorge Bisbal. Muchas gracias, y a partir de este momento el equipo de Aura tiene la palabra. Ok, profe, gracias. Bueno, buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a tocar el tema del individuo. Puede ir pasando las diapositivas, profe. Bueno, con mucho gusto. Como podemos ver, el individuo es una persona independiente respecto a los demás, un ser autónomo que se define por su capacidad racional y su fuerza de voluntad. Todo ser humano tiene su nombre y apellido que ejemplifican la esencia personal única e irrepetible de cualquier ser humano. O el concepto de individuo es el término utilizado para referirse a una persona de una forma genérica, es decir, no a alguien en particular. El individuo, así la palabra individuo, la hacemos referencia es a un ser con poder de raciocinio, profe. Posee conciencia de sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Además cuenta con ideas diferentes de las demás, convirtiéndolo como en un ser único e irrepetible. Cuando hablamos de esto, nos referimos también cuando empezamos un proceso de socialización que viene desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Como podemos ver en las imágenes, de esta manera nosotros hacemos parte de una sociedad porque ya interactuamos con nuestros padres desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque desde ese momento ya interactuamos con ellos y al momento de nacer ya no, empezamos como que a interactuar, a adaptarnos a las diferentes normas y deberes que demanda la sociedad. En el momento en que empezamos la etapa de la niñez, empezamos a se irá convirtiéndose en un ciudadano con valores, que tiene deberes, que empieza a adquirir costumbres, todo según el medio en que esté él creciendo. Y se empiezan como que a relacionarse. Cuando empezamos a la edad adulta, empezamos a ver las cosas de un modo diferente. Buscamos compañeros de trabajo, de aulas, en este caso, pues lo que estamos estudiando,
empezamos a relacionarse con nuestros amigos, ¿para qué? Para sobresalir e interactuar logrando de una forma, logrando ser parte de, pues, de la sociedad en que estamos. Pues cuando hablamos de la sociedad, hablamos, pues el proceso de socialización nace, como les estaba comentando, desde el comienzo de los días del hombre en la tierra, desde la niñez a la adultez. Forma parte importante de nuestro desarrollo en la sociedad. Avanza mediante un proceso evolutivo natural de cada individuo, es adaptable a las normas ya establecidas socialmente. Aquí creamos un vínculo con la sociedad. El individuo y la sociedad son un factor indisoluble que en cada momento de nuestra vida se entrelazan y se complementan. Y a su vez viene siendo el individuo una extensión de la sociedad. ¿Por qué? Porque creamos un vínculo, creamos ese factor indisoluble que no podemos estar uno por un lado y el individuo por el otro lado. Entonces, por eso lo manejamos como ese factor indisoluble de nuestra vida, de todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. El proceso de socialización eh, es el más importante, es un proceso muy importante porque en este proceso nuestras vidas ya empiezan como que a realizarse, ya muchas veces hay una estrecha relación con el éxito del individuo en la sociedad. De ahí depende de esa relación, de ese proceso que tengamos en la socialización, va a depender mucho todo lo que logremos, los éxitos que tengamos el individuo, el éxito que tenga el individuo en la sociedad, los roles que se realizan a lo largo de nuestra vida. Por eso es un proceso muy, muy importante. Ese proceso de socialización nace desde la concepción hasta posteriormente con el nacimiento de cada ser humano. Las normas y los valores que se van adquiriendo por los progenitores son marcados y transferidos por aquel nuevo individuo. Empezamos aquí con un tema que son los agentes sociales, que es de suma importancia porque este tema es el que nos permite la absorción de los conocimientos y la adaptación al entorno social en el cual nos encontremos. Estos agentes los podemos dividir en tres, que son instituciones primarias, las secundarias y las terciarias. Entre las instituciones primarias encontramos la familia y la escuela. Son las más importantes, estas instituciones porque son las instituciones donde el individuo en esta primera instancia es la cual donde se adquieren los primeros lazos afectivos, las capacidades intelectuales y las sociales. Es donde aprendemos todo lo que vamos a ir desarrollando a partir de que empezamos a crear ese vínculo con nuestros familiares, con las personas que nos encontremos en el colegio, en la escuela. O sea, ahí es la parte fundamental, es la institución la más importante, porque ahí es que empiezan todos esos lazos. Encontramos con las instituciones secundarias y las instituciones terciarias. En las instituciones secundarias, en las cuales el individuo forma parte activamente de la sociedad, compartiendo con sus padres la adquisición de conocimientos de la realidad. En estas instituciones encontramos la iglesia, los amigos, los medios de comunicación y las asociaciones. ¿Por qué? Porque en estas instituciones nosotros interactuamos con ellos, es donde el individuo empieza a ser como que de forma activa y sea con la sociedad, donde comparte todos los conocimientos y todo lo que tenga que ver con esta parte. Y las instituciones terciarias es básicamente el trabajo. En esta etapa es en la cual el individuo se reinserta en una sociedad con el trabajo de conseguir una interacción social adecuada. El individuo se encuentra en una búsqueda constante de su propia identidad, en su rasgo personal, en una insignia propia que logre diferenciarlo de sus padres. El individuo está ligado permanentemente lo que espera la sociedad de este mismo. No obstante, el individuo puede cumplir simultáneamente con uno o más roles, tales como ser padre, hijo, trabajador, y también inicia una vida en sociedad con metas y propósitos. Aquí en este tema vamos a ver la visión personal de un individuo. La visión personal de un individuo es una de las características distintivas del liderazgo y de toda persona comprometida con su crecimiento personal y profesional, es decir, de todos aquellos que encaran su vida desde el autoliderazgo.
La visión personal lo que implica prácticamente es imaginarnos el destino que queremos construir, crear como que esa imagen de la vida, la que ambicionamos, lo que nos gustaría hacer. Prácticamente lo que nos indica es el camino a seguir y lo que y nos aporta inspiración, entusiasmo y compromiso. Aquí vamos a hablar cómo funciona nuestra mente. Tenemos tres instancias que es el ello, el yo y el superyo. El ello es el componente innato de los individuos. Las personas nacen con él. Consiste en los deseos, voluntades e instintos principalmente originados por el placer. A partir del ello se desarrollan las otras partes que componen la personalidad humana, que es el yo y el superyo. El ello es como que esa parte primitiva de nosotros, lo que nace con nosotros. Seguimos con el ello que surge a partir de la interacción del ser humano con su realidad, adecuando sus instintos primitivos, o sea, del ello, con el ambiente en que él vive. El yo es como el mecanismo responsable por el equilibrio de la psique, buscando regular el impulso del ello al mismo tiempo que intenta satisfacerlo de modo menos inmediato y más realista. El super yo se desarrolla a partir del yo y consiste en la representación de los ideales y los valores morales y culturales del individuo. El super yo actúa como un consejero para el yo. Es el que lo alerta sobre lo que es o no moralmente aceptado. Lo que los principios, de acuerdo a los principios que fueron absorbidos durante todo lo largo de nuestra vida. En pocas palabras, el ello es ese principio de placer, el que está como que ahí pendiente a lo que es, si lo puedo hacer, como ese impulso, como ese placer, actúa como un placer. El yo es el principio de la realidad y el super yo es como que la parte de la moralidad. En la suma de estos tres componentes de la formación de la personalidad, que es el ello, el super yo y el yo, son las representaciones de la impulsividad, la de la racionalidad y de la moralidad respectivamente. ¿Qué es un paradigma? En un sentido amplio se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. El sinónimo de paradigma son modelo, patrón, ejemplo, molde, ideal, así como norma o regla. En general, hablar de un paradigma es hablar de algo ejemplar, o sea, de algo que resume un sistema de pensamiento o de hacer las cosas. Un ejemplo de eso podemos ver que en los moldes que utilizan las panerías para hacer una forma cuadrada de un pan, ese molde metálico que utilizan permite que todos los panes se moldeen en él, o sea, tengan esa figura de ese molde, esa figura similar. Algo parecido es lo que pasa con las ideas en una sociedad. Se construyen moldes o paradigmas con ideas que se van como transmitiendo de generación en generación. Otro ejemplo, podemos decir, por ejemplo, aquí, profe, y muestra, las mujeres no saben más que tejer, cocinar, lavar ropa y lavar platos, o una mujer bonita debe ser delgada. Aquí estamos hablando de un paradigma negativo de la moda, puesto que muchas mujeres, como saben, llegaron a extremos como la anorexia, de no comer, de estar siempre como que en siguiendo como con un patrón impuesto por la sociedad, de que si no estaban delgadas, no encajaban, no eran bonitas, entonces hablamos de ese paradigma y es un paradigma negativo de la moda. ¿Qué son los hábitos? Un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Son todas esas acciones que realizamos de forma mecánica porque ya las hemos repetido un número de veces suficiente para que queden grabadas en nuestra rutina y por tanto no requieren que les prestemos atención o esfuerzo para llevarlas a cabo. Es algo que repetimos mecánicamente. ¿Cómo se forman estos hábitos? El hombre se encuentra involucrado en un proceso de adquisición de hábitos. Se forma mediante la repetición constante de ciertas acciones o pensamientos que con el tiempo nos condicionan. Los seres humanos formamos hábitos que luego se vuelven modo de vida.
y que son el resultado de un proceso de aprendizaje. Este proceso se va formando, todo empieza con un pensamiento, este pensamiento se vuelve deseo, o sea, la sensación de hacer algo. Esa sensación se vuelve orden y el acto que se repite se vuelve hábito. Los hábitos se vuelven modo de vida. Es como que la rutina, lo que hacemos, a veces lo hacemos hasta por inercia, que sin necesidad de esfuerzo alguno, lo hacemos ya, por ejemplo, lo que es bañarnos, lo que es cepillarnos los dientes y esa, todo eso son hábitos que hacemos sin necesidad de ningún esfuerzo. El carácter. El carácter designa el conjunto de cualidades, rasgos y particularidades que describen la naturaleza de una cosa. En este sentido, el carácter representa la forma de ser persona o colectividad. El carácter de dicha cosa es lo que hace particular, lo que caracteriza y diferencia a los demás. Cuando hablamos de carácter de una persona nos referimos a su forma de ser, las actitudes y sus reacciones. Es decir, el carácter de alguien determina cómo suele reaccionar ante determinadas situaciones. El carácter es la huella, la marca o esencia de nuestra vida. Es lo que somos realmente cuando no hay fingimientos ni apariencias. El carácter lo adquirimos. Los factores que conforman el carácter son tres componentes básicos de las estructuras que son la emotividad, la actividad y la resonancia. Hablemos de la emotividad. La emotividad es la capacidad de experimentar emociones o sentimientos y la dividimos en dos, que son los emotivos y los no emotivos. Los emotivos son aquellos individuos que tienen respuestas emocionales fuertes debido a determinadas situaciones. Y los no emotivos son aquellas personas que tienen una respuesta emocional más débil ante las circunstancias del exterior. Hablemos de la actividad y de la resonancia. En la actividad son las acciones y conductas que llevamos a cabo. Y también encontramos las dos que son los activos y los inactivos. Entre los activos encontramos que son gente que tiene que estar haciendo algo constantemente, no le gusta perder el tiempo. Y entre los inactivos son personas pasivas y que realizan menos tareas, se conforman con hacer lo justo y lo necesario. En la resonancia es el tiempo que nos impacta un acontecimiento y el tiempo que necesitamos para recuperarnos. Encontramos dos, que son las primarias y las secundarias. Entre las primarias son las personas caracterizadas por su impulsividad, la movilidad de consolarse o reconciliarse rápidamente. Eso puede ser en el caso de un fallecimiento, que son personas que se recuperan rápidamente de esa pérdida. Entonces, empezamos con las primarias y las secundarias son aquellas que están largas temporadas afectados con dificultad para consolarse o que llegan a ser recorosos. Hablemos de los tipos de carácter. A continuación les continuaremos 8 tipos de carácter que existen a base de las estructuras que expliqué ya anteriormente. Existe el carácter nervioso, que son las personas que son emotivas, inactivas y primarias. Se caracterizan por ser personas indisciplinadas y perezosas. Para hacer las cosas, suelen ser cariñosas, extrovertidas, inestables y sociables. Hablemos del carácter sentimental. Estas personas son emotivas, inactivas y secundarias. Son personas sensibles, tímidas, pesimistas y que buscan la soledad y el aislamiento. Que también se caracterizan por ser abstraídas, reflexivas y con problemas para reconciliarse con su propio yo. El carácter flemático son personas que son no emotivas, que son activas, secundarias. Se trata de esa clase de individuos, valga redundancia, individualistas, metódicos y ordenados. Son altamente adaptables, poco expresivos, inteligentes y fríos. Esta clase de personas también tratan de ser serios, razonables, capaces, tranquilos y fáciles de tratar, fáciles de tratar, perdón. Son esas personas que cuando las conoces pueden entablar una conversación con uno fácilmente, son muy fáciles, son tranquilos, son razonables.
Seguimos con el carácter apasionado. Estas personas son emotivas, activas y secundarias. Son personas muy orgullosas con capacidad de liderazgo, altamente responsables, con poca docilidad, pero comprensivo, compasivo y servicial. Ahí en las diapositivas, pues, está, si conocen al chef, él es un chef bastante exigente, pero tiene una capacidad de liderazgo impresionante. Todo lo que él hace, lo hace con, con esa responsabilidad, con esa, es como exigente, tiene esa capacidad de liderazgo súper alta y a pesar de todo, de que él es exigente y todo, trata de hacer las cosas bien, todo el tiempo está exigiéndole a las personas que tiene al lado ese tipo de carácter, que son personas apasionadas, son también, tienden a ser agresivos. Seguimos con el carácter apático. Son personas no emotivas, inactivas, secundarias. Estamos ante sujetos cerrados, melancólicos, rutinarios, indiferentes y testarudos. Son esa clase de personas que les da igual si hacen las cosas, si no las hacen, pasan con una pereza, llorando, todo lo hacen como con esa rutina de que vuelvo a hacer esto así, así, mañana lo voy a hacer igual. Siempre tienden a ser como cerrados para hacer las cosas. Hablamos del carácter colérico, son personas emotivas, activas y primarias. Son el tipo de personas que siempre empiezan algo pero nunca lo acaban. Tienen poca disciplina y les resulta difícil adquirir conocimientos nuevos. Son dominantes, casi siempre quieren que se haga su voluntad. Tienen una gran capacidad de improvisación. Como pueden darse cuenta, tiene cosas pues negativas y cosas positivas, que es la improvisación, que a mí eso me gusta mucho. La improvisar en un momento en que ya uno no tenga nada en mano y uno improvisa fácilmente. Este tipo de carácter, las personas que son coléricas, a pesar de que son indisciplinadas, que son, tienen ese temperamento, ese carácter dominante, todo el tiempo pasan como con eso, son rígidos. Entonces, esta clase de personas, todo lo empiezan, pero casi nunca lo acaban. Entonces, esas personas son así, son indisciplinadas y les resulta difícil adquirir conocimientos nuevos. Son un poquito difíciles de tratar. Seguimos con el carácter sanguíneo. Son personas no emotivas, activas, primarias, son inteligentes, trabajadores y con un pensamiento de frialdad. Poco sensibles, son personas con humor muy variable y recurren bastante a las mentiras y las manipulaciones. Esta clase de personas tienen ese carácter con un humor inestable, de que hoy pueden estar bien, mañana pueden estar mal, o ahorita tú le hablas bien, están contigo súper bien, pero ya por la noche tienen otro humor totalmente distinto. Por eso hablamos de personas con humor variable. Hablemos del carácter amorfo. Son personas que son no emotivas, inactivas y primarios. Son individuos torpes y desordenados. Buscan dejar siempre las cosas por otro lado, para otro día y evitar los esfuerzos. Tienen un razonamiento lento y son superficiales. También son responsables y con tendencia a dejarse influenciar. Son esta clase de personas que viven con una pereza todo el tiempo, que no les gusta tener ningún tipo de esfuerzo para nada. Son esas personas que se dejan influenciar fácilmente. En este caso, pues con lo que hay la imagen de una persona que está pues en la cárcel. Son personas que como se dejan influenciar tanto, tienden a hacer siempre lo malo. ¿Por qué? Porque son débiles, débiles de pensamiento, y que se dejan influenciar tanto que terminan así, con esa pereza todo el tiempo que mantienen. Bueno, aquí podemos ver las diferencias entre carácter y temperamento. Es muy importante tener en cuenta que carácter y temperamento no es lo mismo, ya que el temperamento es el que nosotros con el que nacemos y el carácter es el que se adquiere a medida que nosotros vamos teniendo pues todo el contacto con la sociedad y esto. El temperamento lo modificamos, no es modificable, perdón. ¿Por qué? Porque como nacemos con él, no se puede modificar. En cambio, que el carácter lo podemos modificar, lo podemos controlar, lo podemos educar. Y el temperamento se manifiesta pues en los primeros años de vida, como lo estoy diciendo.
diciendo. Y el carácter se manifiesta en la edad adulta. ¿Por qué? Porque empezamos a adquirir un carácter dependiendo de todo lo que vayamos encontrando durante todo el proceso de nuestra socialización. Relevancias en los factores ambientales también influyen mucho en el entorno en que crecemos, afecta mucho nuestro carácter. En cambio que el temperamento y la relevancia son los factores biológicos. Seguimos con los tipos de temperamento. Encontramos cuatro tipos de temperamentos que son el colérico, perdón, flemático, melancólico y el sanguíneo. El temperamento sanguíneo, el deseo básico de él es divertirse. El ritmo es un ritmo rápido, espontáneo y flexible. La prioridad de eso son las relaciones interpersonales y el temor es la pérdida de prestigio. En el colérico encontramos que el deseo básico de él es estar en control. El ritmo es rápido, decisivo, independiente. La prioridad es la tarea, resultados y la cantidad. Y el temor de este tipo de temperamento es perder el control. En el temperamento flemático, el deseo es básico es tener paz. El ritmo es lento, fácil y tranquilo. La prioridad es en las relaciones de estabilidad. El temor es confrontación y de las decisiones. El melancólico, el deseo básico es tener perfección. El ritmo es lento, sistemático, cauteloso. La prioridad es la tarea de proceso y la calidad. Y el temor es ser avergonzado. La inteligencia emocional. ¿Sigo con ese tema o viene el otro grupo, profe? Aura, muchas gracias. Ya le corresponde al otro equipo de trabajo de Camila Morales, José Puello, Ok. quienes van a intervenir a partir del tema de la inteligencia emocional hasta los tipos de liderazgo. Muchas gracias, Aura. Excelente tu presentación con el apoyo de tu equipo. Estuvo muy bien la explicación, específico, claro, breve, con muchos ejemplos. Agradecemos al equipo de Aura y a todas sus compañeras que se encuentran en sala, las cuales hacen parte del grupo de mercadeo y ventas de la jornada sábado de 1:30 a 4 de la tarde. Ahora vamos a escuchar al equipo de José Puello, Camila Morales, quienes hacen parte del grupo de mercadeo y ventas de la jornada de los sábados de 7 de la mañana a 9:30. Bienvenidos el equipo de José Puello, Camila Morales, Sara Morales. Vamos a escucharlos atentamente, vamos a tomar nota porque este tema es apasionante, es muy importante, es relevante para nuestra profesión de mercadeo y venta. Siga, por favor, Camila Morales, ¿cuál es el orden? ¿Quiénes van a intervenir? Profe, ¿nos podía colaborar con nuestra diapositiva? Sí, nos va explicando, haga la presentación de su equipo, quiénes van a intervenir y cuáles son los temas que van a tratar. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Camila Morales, de Mercadeo y Venta Jornadas de los sábados de 7 a 10. Nuestra exposición va a seguir desde la inteligencia emocional que le corresponde a nuestra compañera María. Luego le sigue el compañero Iván Julio, luego Sara Morales, luego Sergio Arciria, luego mi persona y luego nuestro compañero José Puello. Sí, seguimos con María. Bueno, un momento, ya dejamos a disposición. Un momento, por favor.
Listo, Camila. Ya se encuentra en pantalla la exposición a partir del tema de la inteligencia emocional. Buenas tardes. Profe, ¿me escucha bien? Sí, siga, María. Muy bien. Claro y Bueno, fuerte. ok. Bueno, profe, como ya ven, a mí me tocó el tema que es la inteligencia emocional. Es un contrato que se refiere a la capacidad de los individuos para reconocer sus procesiones y la de los demás, discriminar diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente. Utilizar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta y administrar o ajustar las emisiones para adaptarse al ambiente o conseguir su objetivo. La base de la inteligencia emocional se basa en conocer nuestras emociones y poder utilizarlas de manera acertada para tomar buenas decisiones que nos puedan ayudar en nuestro vivir. La inteligencia emocional es el conocimiento de nuestras emociones, es el autoconocimiento, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones con otros individuos. A continuación, le voy a hablar sobre las características de la inteligencia emocional. Autoconocerse emocionalmente. Necesitamos conocernos a cada uno. Las emociones las influyen de manera diferente y por eso reaccionamos a las mismas situaciones de manera distinta. Es por eso que cuando reaccionamos de manera desmesurada frente a situaciones cotidianas nos sorprendemos a nosotros mismos. No nos conocemos tanto como en realidad creemos. La otra sería el autocontrol de las emociones. Esta denomina nuestros sentimientos, nos ayuda a no rijar nuestra vida. Algunas emociones son rápidas, otras pueden durarnos horas. Es importante darse cuenta y actuar a tiempo. La otra característica sería automotivarse. Optimismo e iniciativa. Tú puedes y solo tú tienes las herramientas para dominar la situación. Enfocar las emociones hacia objetivos y no hacia los obstáculos. Nos permite mantener la motivación y el foco puesto en lo importante. La otra característica sería la empatía y habilidades sociales. ¿Por qué reacciono de esa manera? No sabemos realmente lo que le pasa a la gente de nuestro alrededor. Por eso es importante y no juzgar al intentar comprender a la otra persona. Podemos aprender mucho de las personas que tenemos alrededor. Es una forma también de acercarnos más a la inteligencia emocional. A continuación les daré unos ejemplos de la inteligencia emocional. Una sería valorar los triunfos de las demás personas sin caer en comparaciones con personas o uno mismo. Otra sería aceptar los errores cometidos y ser capaces de perdonarse a sí mismo para aprender de lo ocurrido. No juzgar el hecho de sentirse bien o mal, más que por lo que son, emociones transitorias que pasarán con el tiempo. Comprender cuál es la emoción que uno siente y no dejar que el cerebro confunda una con otra. A veces el enojo puede presentarse cuando en realidad se siente tristeza. Evitar estimulantes como el alcohol, cafeína, drogas o algún fármaco relacionado para tener ciertas sensaciones. Profe, este fue mi tema, el cual me tocaba exponer. Muchas Profe, tiene que gracias. pasar a la pregunta 7 hacia atrás, a 7. Me corresponde a mí. Por eso estamos de hacia adelante. No vamos hacia atrás Sí, porque ya. pero como pasó la 7, profe, me refiero a eso. ¿Cuál es el tema Esa es, suyo? la La 7. inteligencia La emocional. 7. Ahí La está. 7.
Eso, profe. Gracias. Como pueden ver, me tocó la pregunta 7. Las emociones pueden regularse. La regulación emocional o control emocional es la capacidad para manejar a las emociones de forma apropiada. Consiste en dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz. La regulación emocional es la capacidad interna que todos poseemos y que permite afectar nuestras emociones. En su duración e intensidad, aunque la mayoría de las emociones se regulan conscientemente, también sucede la regulación inconsciente. Como por ejemplo, cuando no reaccionamos a la ira que siente al ser humillado por alguien, sino que lo oculta de inmediato, o cuando desvía su atención de manera inmediata, automática, al ver algo que produce malestar. Le daría espacio a la pregunta que sigue. Siga, por favor. ¿Quién Ya, sigue? ya se le toca al compañero siguiente. ¿Quién sigue? José Puello, Camila, ¿quién sigue? Profe, sigue nuestro compañero Sergio Alcidia. Profe, si quiere le colaboro yo con eso. Bueno, siga, Aura. Pues hablemos de la autoestima. La autoestima es un aspecto muy importante de la personalidad. No voy a leer las diapositivas, profe, porque no alcanzo a ver la letra, ¿listo? Entonces Profe, ¿sí voy me a, escuchan? a explicarlo con mis palabras, sí. Es decir, es como que el grado en que los individuos tienen los sentimientos positivos y negativos acerca de sí mismo, de su propio valor. La autoestima está relacionada de muchas formas con nuestra conducta. Las personas con autoestima elevada suelen a veces reportar menos emociones agresivas, negativas y menos depresivas que las personas con autoestima baja. Hablemos pues, de los tipos de autoestima. Encontramos 5, pues los podemos clasificar en 2 tipos, que sería la autoestima alta y la autoestima baja, pero siempre hay otros componentes que siempre, que no todo puede ser blanco ni todo puede ser negro. Entonces, por ello ahí lo describieron con otros 3, que son el autoestima alta inestable, el autoestima baja inestable y el autoestima inflada. Cuando hablamos de la autoestima estable alta, se muestra como una persona segura de sí misma siempre, que confía como en sus capacidades. Término estable implica como que esos factores externos, tales como la opinión de las demás o las circunstancias negativas con las que se puede uno encontrarse, no condicionarán como que el valor que se dan de ellos mismos. Por ello, no necesitan de defender su persona y pueden manifestar su opinión sin desestabilizarse ellos mismos. Cuando hablamos de la autoestima alta e inestable, es la persona tendrá las características de una alta autoestima, pero a diferencia de la autoestima alta estable, en este caso los factores externos condicionan su autoestima. Es decir, si todo su entorno está bien, ellos se sienten bien consigo mismos, pero frente a un fracaso se derrumban, dejan de confiar en ellos. Por ese motivo es muy difícil aceptar las críticas. Frente a ellos responden con poca tolerancia al fracaso, percibiéndolo como con una amenaza, y por ese motivo tienden a reaccionar con conductas más agresivas y con cierta superioridad. Aura, una interpelación. Aquí el compañero Jordan quiere hacer una intervención. Ok, listo. Vamos a escucharlo. Gracias, Aura. Mira, Jordan. Ok, amiga. Ok, profe, muchas gracias. Amiga, yo quería preguntar, ¿cuáles serían las características de una persona con una autoestima alta? ¿Cuáles serían unas características de una persona con una autoestima alta para ti? Bueno, con una autoestima alta son esas personas que confían en ella, con las capacidades, que no les
no se dejan afectar por factores externos, por la opinión de los demás, como las circunstancias negativas que tú me puedas dar a mí. No, si yo tengo esta autoestima alta, yo no me dejo afectar por eso. Por mucho que tú me digas a mí, si yo tengo una autoestima súper alta, yo no me dejo afectar por ese tipo de cosas. Y no necesitan como que defenderse como personas y se manifiestan en su opinión sin desestabilizarse. O sea, siempre van a creer en ellos mismos. Esas son esa clase de personas con esa autoestima alta. Gracias, Saura. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos, Camila. Equipo de Camila, vamos a seguir, por favor. Siga la pregunta, profe. Buenas noches, profe, compañeros. Yo les vengo a explicar un poco de qué se trata el concepto amplio de actitud. Bueno, el concepto amplio de actitud no es más que ese ánimo con el que enfrentamos, con el que frecuentamos una determinada situación, sea cual sea por la que estemos atravesando. Puede ser de pronto a través de una actitud positiva y una actitud negativa, que es la que más se da y se ve en los individuos. Según la psicología, la actitud es todo el comportamiento que se produce en diferentes circunstancias a lo largo de la vida de un individuo y que de ella también va a depender el estado anímico, por ejemplo, la felicidad, el enojo, la tristeza, etcétera. Y que mediante estas actitudes vamos aprendiendo a lo largo de la vida y ellas nos van a llevar a un determinado fin. ¿Cuál es ese fin? De pronto el equilibrio, el desarrollo y el bienestar social de cada persona y de la sociedad en general. También tienen unas características que son muy fundamentales, que dice que las actitudes están predispuestas al cambio espontáneo y a una flexibilidad. Al cambio espontáneo, ¿por qué? Por ejemplo, que una persona ahora mismo esté feliz, como decía la compañera, y ya de pronto más luego en la noche ya tenga de pronto una actitud triste, una actitud enfadada y no sabemos de pronto por qué tomó esa actitud. Otras características que son el principal motor de influencia en la relación y estímulos a conductas adoptadas. Estas nos van a permitir mostrar cómo somos en realidad, qué queremos mostrar a las demás personas y cómo esas actitudes de nosotros van a poder de pronto influir como ejemplo en las demás personas. Y otra que dice que las actitudes pueden responder a múltiples situaciones, por lo tanto se dice que son transferibles. Por ejemplo, si yo como persona soy una persona de pronto colérica, muy rabiosa, siempre estoy así de mal humor, de pronto en mi familia siempre voy a como que a transmitir esa actitud de mala energía, de rabia, de enojo, y ellos van a ver eso en mí y de pronto van a tomar eso como ejemplo. Por eso siempre debemos tener una buena actitud, sea cual sea la situación por la que estemos atravesando. Eh, Según el autor Jeffrey, dice que la actitud es nuestra respuesta emocional y mental ante las circunstancias de la vida. Todas las emociones siempre nos van a mostrar como ese lado positivo o negativo de la vida, dependiendo de cómo lo estemos manejando. Existen otros tipos de actitudes. Según las actitudes afectivas están las positivas, como ya dije anteriormente, las negativas y las neutras. Con una orientación están la proactiva y la reactiva. Las actitudes de motivación están la interesada, que es la que se ve más, y la desinteresada. Y está también la pasiva.
Listo, profe, eso era todo lo que tenía para complementar el tema de mi punto de vista que a mí me tocó y lo de la diapositiva de los compañeros. Profe, tiene el micrófono apagado. Profe, el micrófono. Gracias, gracias. Qué pena. Sara Morales, muchas gracias por tu intervención, por tu apoyo y por enseñarnos este tema de la actitud, que es muy importante para nosotros como individuos. Continuamos con el tema del liderazgo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Camila Morales y les vengo a explicar en qué consiste el liderazgo. Bueno, el liderazgo consiste en la capacidad que tiene una persona para influir, motivar, crear y organizar sus fines y objetivos dentro de una empresa, fuera de una empresa o grupo de personas. Profe, ¿me colabora con la siguiente? Bueno, aquí les vengo a explicar los tipos de liderazgo. Los tipos de liderazgo son liderazgo democrático, liderazgo autocrático, liderazgo laissez-faire, liderazgo estratégico, liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, liderazgo estilo entrenador y liderazgo burocrático. El liderazgo democrático es el líder, toma las decisiones basadas en los aportes que le hace cada miembro del grupo. Un ejemplo de este sería cuando el gerente de una empresa dice, el día de mañana vamos a tener inventario. Ya todos, tanto como empleados como el gerente, se ponen de acuerdo de esa decisión. El liderazgo autocrático. El líder toma decisiones sin recibir aportes de nadie que le informe. Un ejemplo de este sería cuando el gerente de una empresa toma la decisión de poner horas extras sin haber consultado con su equipo de trabajo. Tenemos el liderazgo laissez-faire. Esta frase es una frase francesa que en español significa déjalos hacer. Aquí los líderes que lo adoptan otorgan casi toda la autoridad a sus empleados. Una interpelación, Camila. Una interpelación. Aquí están pidiendo la palabra la compañera que aparece con el nombre de Paola Benítez. Profe, buenas noches, soy Wendy. Ah, Wendy, qué pena. Sí, Wendy, siga. Está pidiendo la palabra Wendy. Camila, vamos a darle la palabra a nuestra compañera Wendy. Siga, Wendy, por favor. Profe, lo que pasa es que en el autocrático, sí, ese quiere decir que es el que toma las decisiones por sí sola y no tiene en cuenta las opiniones de los miembros del grupo determinado en el que está trabajando. Pero eso más que un líder es un jefe. Muy bien, Wendy. Muchas gracias por tu aporte. Siga, Camila. Bueno, liderazgo estratégico. Los líderes se sientan en la intersección entre las operaciones principales de una empresa y sus oportunidades de crecimiento. El liderazgo transformacional. Este liderazgo siempre está transformando y mejorando sus convenciones de la compañía. Liderazgo transaccional. Estos son muy comunes hoy en día. Estos gerentes están recompensando a sus empleados precisamente por el trabajo que realizan. Liderazgo estilo entrenador. Este líder se enfoca en identificar y nutrir las fortalezas individuales de cada miembro de su equipo. También se centra en estrategias que permitan a su equipo ser el mejor. Y por último tenemos el liderazgo burocrático, el cual el líder puede escuchar y considerar los aportes de los empleados. El líder también tiende a rechazar aportes y a los empleados si entran en conflicto con las empresas. Cuando les hablo de líderes, les estoy dando a entender
Si es en la empresa, es un gerente. Si es en un grupo de personas, el líder es el cabecilla que ordena e indica las cosas. Listo, profe. Muchas gracias. Profe, Profe, tiene el micrófono micrófono. apagado. Gracias, Camila Morales, por su intervención, por su apoyo a esta socialización del tema de liderazgo. Continuamos con el tema de la filosofía de liderazgo. ¿Quién Bueno, sigue? profe, como ya había dicho anteriormente, la filosofía del liderazgo no es más que nuestra propia hoja de ruta personal. Por medio de esta filosofía de liderazgo, ella nos va a ayudar de pronto a mostrar a la sociedad y a traducir esas creencias, esos valores y esos principios que nosotros como personas propias tenemos. También una buena filosofía del liderazgo nos va a permitir tomar buenas decisiones éticas, de pronto en nuestra vida personal y en el trabajo o en el ámbito en que estemos laborando. Y como ya sabemos, tener un buen liderazgo implica tener pero mucha responsabilidad, tanto con nosotros como en el grupo de personas en el que nos estemos socializando o en nuestro círculo personal o social. Y es que debemos tener como ese compromiso y ese bienestar, porque de ello va a depender el desarrollo de la vida humana. De pronto no debemos evitar que esos problemas de la vida cotidiana nos afecten en un buen liderazgo. Debemos de siempre estar reinventándonos, ser creativos, dando nuevas ideas, opinando y demostrar que como personas sí podemos liderar, sí tenemos esa capacidad de ayudar a esas otras personas, de influenciarlas. Listo, profe. Muchas gracias, Sara. Siga, compañero que interviene. ¿Quién sigue, por favor, después de Sara? Lecciones de liderazgo. Profe, nuestro compañero José Puello. Bueno, gracias. Siga, José Puello. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Yo esta mañana estuve hablando, que me tocó el tema de paradigma, lecciones de liderazgo, y estuve hablando un poco sobre esto. Y para que pudiera entender los compañeros, di un ejemplo de un personaje muy conocido, que es Steve Jobs, creador de la marca Apple. Y es lo siguiente, ya voy a abrir un momentico, profesor, para poder ver acá bien, que me queda muy complicada la diapositiva. Entonces vemos que, como primero vemos el enfoque, enfócate. ¿Cómo podemos traer eso a nuestra vida cotidiana? Por decir un ejemplo, ahora que estamos estudiando mercadeo, enfocarnos en terminar. Entonces yo tocaba el ejemplo de Steve Jobs y él se enfocó en crear un producto que fuera innovador, que pudiera aportar a la sociedad y al mundo y que trajera un cambio. Cuando él crea la marca Apple, él dice que en el avance que vamos con la tecnología, el hombre con el dedo era capaz de mover el mundo. En ese entonces estaba la marca de teléfonos BlackBerry, que era la que estaba liderando, y en ese entonces era no era fácil de entender lo que él quería decir, que con el dedo podíamos cambiar el mundo, y era todo esto de la tecnología que él iba a traer, y todo lo que nosotros vemos hoy en día que sea táctil, desde televisores,
equipos de sonidos en vehículos, todo lo que sea táctil es patentado por él. Y él se enfocó, tuvo adversidades en el momento del arranque, porque cuando nosotros arrancamos un proyecto, nunca va a ser fácil. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber problemas, y en nosotros está el poder sortear esos obstáculos. La idea de aprender todo lo que estamos aquí aprendiendo en mercadeo es llevar esto a nuestra vida cotidiana. Entonces, él se enfocó, se reinventó, porque lo que sigue es reinvéntate. Se reinventó porque en un momento de la empresa hubo una crisis, a él lo sacan, siendo él el dueño, fundador y socio, a él lo sacan, pero se reinventa y él vuelve a coger la gerencia. Luego dice, impulsa la perfección. Él perfeccionó cuando salió el primer Apple, hasta el Apple 12 que vamos, fue perfeccionando esa marca y se fue perfeccionando él, porque todo lo que hemos visto de liderazgo, todo lo que hemos visto, eso influye en un líder. Todas estas características de paradigma, todo lo que hemos visto, el tema pasado que editaron en el grupo pasado, de paradigma, de liderazgo, de los caracteres, todo esto nos enfoca a ser un líder. Y él fue su propio maestro de su empresa. Yo quería también hablar algo, de pronto un poco fuera de liderazgo, pero era de los temperamentos de las personas. Que ese tema yo lo iba a explicar, pero la compañera Aura, creo que se llama, del grupo pasado, ella expuso eso. Pero yo quiero enfocarles algo, porque cuando yo expongo, trato de no leer un guión, sino de poder explicarles a ustedes con ejemplos para que podamos entender todo. Hay un libro que se llama Enriquezcas sus personalidades. Ojalá lo pudieran leer. Ese libro se enfoca en los tipos de temperamento, como son el sanguíneo, el melancólico, colérico y flemático. Incluso cuando ustedes estén trabajando, deben identificar cuál de estos caracteres o temperamentos tiene su jefe, o incluso la persona con la que ustedes se van a casar un día. Deben entender para que no hayan problemas más adelante. Y yo busqué no sé si estaba por ahí, yo la envié una diapositiva que lo explica súper bien. Cuando yo leí ese libro, pude entender muchas cosas para poder enfrentar la vida. Y les voy a explicar así. Yo sé que fue un tema que ya hablaron. Dice, en el sanguíneo, toda persona tiene fortalezas y debilidades. Con esto que yo voy a decir, ojalá me estén prestando atención, cada quien se va a identificar con uno de estos cuatro, porque todo ser humano, sin excepción, estamos en uno de estos cuatro temperamentos. Entonces, arrancamos con el sanguíneo. Entonces dice, fortalezas. Es expresivo, atento, cálido y amistoso. Hablador, entusiasma y compasivo. Y sus debilidades: indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico, exagerado. Ese es el sanguíneo. Voy con el colérico. Debilidad: frío y no emocional, autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico y cruel. Fortaleza: es voluntarioso, es independiente, es visionario, práctico, productivo, decisivo y es un líder nato. Melancólico: vemos su fortaleza: dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador y autodisciplinado. Sus debilidades: variable, autocentrado, vengativo, teórico, crítico y negativo. Y por último tenemos el flemático, que sus debilidades son
sin motivación, egoísta, autoprotector, cobarde, ansioso y sus fortalezas, tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, entre otras. Bueno, chicos, todo esto que hemos visto en todos los grupos y lo que hemos hablado, todo esto es para formar el individuo. Todo esto debemos aprenderlo para poder identificarnos primero a nosotros mismos, podernos identificarnos a nosotros mismos, esa es la diapositiva, profe. Podernos identificarnos a nosotros mismos y poder identificar las personas que están a nuestro alrededor, desde un gerente, un jefe inmediato, un coordinador, hasta, vuelvo y repito, hasta la pareja. Porque aunque parezca mentira, muchos de los problemas de divorcio hoy en día es que nos gustó una persona, simplemente un físico, luego tomamos un matrimonio, pero cuando conocemos realmente la persona no somos compatibles y luego vienen todos estos problemas. Entonces es muy bueno y les dejo eso, que fue la lección de liderazgo con un ejemplo como de Steve Jobs. Y bueno, profe, esa fue mi intervención. Bueno, muchas gracias, José Puello. Muchas gracias a ustedes, estimados estudiantes. Hemos llegado al final de la lección 2, el eje central, el individuo y cuáles son esos factores que pueden afectar internos o externos y que al llevarlo a la práctica, ese individuo puede ser el generador de muchos problemas o de beneficios para la compañía. Hay que conocernos primero nosotros, luego conocer a ese cliente y conocer a las personas que están alrededor para evitar tropiezos, tener inconvenientes, y nosotros somos llamados a regular a través de la inteligencia emocional, a regular, a controlar, por favor, a no ser explosivos, no ser indiferentes y no caer en el error de los 7 pecados que se presentan en la atención y servicio al cliente. Muchas gracias a todos ustedes, damas y caballeros. Vamos avanzando en este proceso de acuerdo a la ruta de aprendizaje. Ya vamos en la lección 2. El sábado vamos a trabajar la lección 3, que tiene que ver con la organización. En la primera lección estudiamos la atención y servicio al cliente de manera general. En la lección 2, es esta que termina hoy, estamos estudiando al individuo como ese eje central, que es la persona que está generando los problemas en la compañía, por no manejar estos elementos que estudiamos el día de hoy, lo que tiene que ver con los paradigmas de la autoestima, el carácter, el temperamento, porque no sabíamos qué era temperamento y qué era carácter, y creíamos que todo lo que hacemos está bien. El tercer sábado vamos a trabajar sobre las organizaciones. Ahora vamos a conocer la empresa como tal, cómo está estructurada, cuál es su imagen corporativa, cuáles son sus valores, sus políticas, sus reglamentos, sus normas, por qué debo comportarme de esta o de otra forma. Entonces, muchas gracias nuevamente a ustedes por su disposición. Hoy es sábado 22 de mayo y estamos aquí estudiando, preparándonos. ¿Por qué? Porque tenemos una visión personal, tenemos un proyecto de vida. Si no hubiera visión personal, proyecto de vida, no estuviéramos aquí, porque le damos importancia a otras situaciones que no son relevantes para nosotros. Y la ardilla nos enseña a nosotros que la vida tiene valor. La vida tiene valor y que todo lo que hacemos tiene valor. El estar aquí en esta reunión, en esta sesión virtual, hemos aprendido de nuestros compañeros con sus ejemplos, que tomaron el trabajo de preparar cada uno de los temas. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el sábado 29 de mayo con la lección 3 y espero que suban la tarea, por favor, a la plataforma Q10. Ya la pueden subir. Tienen plazo hasta mañana. Dios les siga bendiciendo grandemente a ustedes y a su hermosa familia.
Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Jaime Martínez está pidiendo la palabra. Jaime Martínez. Profe, que pase bien. Gracias, profe. Jaime Martínez Fuente. ¿Quién es? Profe, buenas tardes. Buenas Sí, noches. buenas noches, cuénteme. Profe, soy Luis Suárez. Soy Luis Suárez de los sábados en la mañana de 10 a 2. Sí, señor. Yo no asistí, entonces quería saber yo estoy en el grupo de Joana Paternini. Entonces no tengo claro cuándo nos toca exposición a nosotros. El grupo de Sí, nosotros. ya en el día de hoy les informé a los equipos cuando le toca la exposición. Entonces, comunícate con Joana, con Jordan y la representante Wendy. Ya tienen la programación para que te informen. Ok, profe, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga. Un abrazo. Cuídense. Amén. Gracias. Profe, que Dios lo bendiga. Igual